Somos Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Buen día, amada familia. Qué privilegio volver a estar aquí nuevamente en la casa de Papá Dios, ¿cierto? Porque Él esta semana nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha llenado de su presencia y por eso estamos hoy aquí agradeciéndole, dándole toda la gloria, toda la honra que solo Él merece, porque Él es el único que de verdad merece esa gloria y esa honra. Entonces es un privilegio para mí hoy tener que predicar esta palabra hermosa que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Así como decía esta alabanza, necesitamos ese encuentro con nuestro Padre Celestial. De pronto ya has perdido ese amor, ese primer amor que tuviste el día que lo conociste, el día que lo encontraste. O mejor, Él te encontró a ti, porque no somos nosotros, es Él el que nos hizo el llamado. Y de pronto has olvidado, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que estás pasando, en medio de ese desierto en el que estás, has olvidado que Él está ahí, que Él no te ha fallado. Por eso Él en esta mañana nos está diciendo que quiere que nuevamente estemos con Él, que volvamos a ese encuentro, que necesitamos ese encuentro nuevamente con Él. Bueno, entonces, amada familia, vamos a poner este tiempo en manos de Papá Dios. Papito hermoso, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor, colocando este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú obrando, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, así como lo has hecho con esta alabanza que nos ha ministrado grandemente, Señor, que necesitamos ese encuentro contigo, Señor, y hoy nos estás haciendo ese llamado nuevamente de que necesitamos de todo corazón buscar de ti, Señor, que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida es vacía si tú no estás con nosotros, Señor. Por eso te entregamos este día, Señor, te entregamos lo mejor que tenemos, este tiempo, de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Nos has dado tanto tiempo, Señor amado, y a veces nosotros nos sacamos esa pequeña parte de tiempo para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. En esta mañana te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Que hoy estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Que hoy queremos escuchar ese mensaje hermoso que tú tienes para nosotros, que está en este manual de vida, en este libro precioso que tú nos has dejado, para que nosotros tengamos allí ese manual para cada día vivir, para cada día pasar cada circunstancia que estemos viviendo, Señor. Gracias te doy por cada persona que nos está viendo, cada persona que está en este auditorio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, y te pido que esta palabra sea trayendo transformación, sea trayendo una forma de pensar diferente para que nuestra vida pueda cambiar, Señor. Obra de una forma especial, Espíritu Santo, yo me hago a un lado para que seas tú el que hables a través de esta hermosa palabra, de este mensaje que tú tienes para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Te doy toda la gloria, toda la honra, alabanza y exaltación. Bueno, vamos a hablar de un tema, como decía la alabanza, ¿cierto? A veces hemos perdido ese primer amor. Y por eso la palabra de hoy se llama En la sequedad. ¿Y por qué le hemos colocado ese nombre? En la sequedad. Porque a veces nuestro corazón está seco. En medio de las dificultades que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, se nos seca el corazón, se nos seca esa mente, nos embotamos, no sabemos qué hacer, estamos angustiados, estamos desesperados, estamos confundidos. Entonces hoy Papá Dios quiere hablarnos de una forma especial, ¿cierto? Y sobre todo cuando estamos en ese lugar, que es ese lugar en donde no hay nada que hacer, según nosotros. En ese lugar donde definitivamente la muerte es segura, la muerte espiritual, la muerte de un familiar, la muerte de nuestras finanzas, en fin, en la situación que tú estés viviendo. Entonces vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa unción del Espíritu Santo, vamos a ir a Génesis 21, de 14 al 22. Dice la palabra del Señor. Abraham madrugó al otro día, tomó pan y un cuero con agua y se lo dio a Agar. Colocó todo junto con el niño en la espalda de ella y le dijo que se fuera. Agar se fue y vagó por el desierto de Beerseba. Cuando se le acabó el agua del cuero, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. 16. Se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha, porque ella pedía: no me dejes ver la muerte de mi hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. 17. Pero Dios escuchó la voz del niño y el ángel del Señor bajó desde el cielo. Él le dijo: Agar, ¿qué te pasa?
no te asustes, el Señor ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie, levanta al niño y agárralo bien de la mano de él, haré una gran nación. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua, así que ella fue, llenó su cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño y él creció. Ismael vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. 21. Vivo en el desierto del Parán, su mamá le consiguió una mujer egipcia. 22. En ese tiempo Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Bueno, entonces, como vemos aquí, estamos hablando de Agar, ¿cierto? De esta mujer que... ¿Y quién era Agar? ¿Ustedes saben quién era Agar? La esclava. ¿La esclava de quién? De Abraham, ¿cierto? Ella era la esclava de Abraham. ¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué sería que ella tuvo que llegar a esta situación? ¿Por qué sería que Abraham tomó la decisión de mandarla al desierto? Porque vemos que uno diría: uy, este hombre fue como malo, ¿cierto? Con esta esclava, ¿cómo así que le empacó comida, le empacó agua, le dio su mochilita y le dijo: chao, váyase con su hijo? Pero vemos que este era un propósito de Dios, que era necesario de que ella estuviera allí, de que ella fuera al desierto. ¿Para qué? Para que sus ojos fueran abiertos. Que eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, que es necesario que vayamos al desierto. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado las promesas que Dios nos ha hecho. Así como podemos ver en esta mujer, a ella se le olvidó una promesa que Dios le había dado cuando ella estaba en embarazo. ¿Y cuál fue esa promesa? Que ese hijo iba a ser hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, si ella tenía esa promesa, ¿por qué en este momento estaba dudando, cierto? Cuando estaba aquí en el desierto, ¿qué pasó con ella? Vamos a ir al 14. Génesis 14. Ajá. Génesis 21, 14. Entonces dice Abraham, entonces vemos que le dijo que se fuera. Agar se fue y vagó por el desierto de Bersabé, ¿cierto? Entonces, cuando ella estaba vagando allí, ¿y qué quiere decir con esta palabra de vagar? Que ella estaba sin rumbo, camine, 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 como nos pasa a veces a nosotros, ¿cierto? Dios nos ha dado la promesa, mas sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? Vagar, vagar en el desierto, dar vueltas y vueltas ahí en lo mismo, pensando en el problema, pensando en la situación que estamos viviendo, en ese dictamen que el médico nos dio. Pero es que tú te vas a morir. Pero no nos acordamos que Dios nos ha dado la promesa de que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, ¿cierto? Entonces se nos olvida en esa situación económica que estamos viviendo. Dios nos ha dado la promesa de que no pediremos prestado, sino que prestaremos, de que somos de bendición, que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Y se nos olvida, solo nos acordamos de esa situación que estamos viviendo, de esa situación en la que estamos, y se nos olvidan las promesas de Dios. Vamos a ir al 15. Cuando se le acabó el agua del cuero, Agar bajó al niño y lo puso debajo de un arbusto. Entonces vemos que aquí Agar, ¿qué pasó con Agar? Agar se le olvidó, ¿cierto? Que Dios estaba con ella, que le había dado una promesa en el pasado. ¿Y ella qué hizo? Ya no hay nada que hacer. Definitivamente, si se me acabó el agua, ya hay muerte, ¿cierto? Ya mi hijo no va a sobrevivir. Entonces ella prefirió dejarlo a un lado. Prefirió ser como indiferente, dejarlo allá. Y bueno, yo no lo quiero ver que él se muera. Yo quiero ver que mi hijo... yo definitivamente la muerte yo no la quiero ver en mi hijo. Y obviamente nosotras como mamitas, para nosotros sería muy duro, ¿cierto? El hecho de que a nuestros hijos les esté pasando cosas, pero no es solamente la muerte física, sino estamos viendo la muerte espiritual en muchos de nuestros hijos, y a veces preferimos dejarlos ahí a un lado, que él vea lo que haga, que él obre como él quiera, pero no nos damos cuenta de que Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha dado ese poder para orar por nuestros hijos, para postrarnos ante el Todopoderoso, a ese yo soy, ¿cierto? Que todo lo puede, que para él no hay nada imposible, que él puede levantar y restaurar a nuestros hijos, que él puede sanarnos, que él puede hacer absolutamente todo. Para él no hay nada imposible. Vamos a ir se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha, porque ella pedía: no me dejes ver la muerte de mi hijo. Se sentó a esa distancia y comenzó a llorar. Y eso nos pasa ahora muchas veces, ¿no? En medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de la situación, en medio de ese desierto,
que Dios nos permite vivir, porque es el que nos permite vivir. Entonces, ¿qué empezamos? A lamentarnos, empezamos a llorar, empezamos a decir, pero Dios, ¿dónde tú estás? Yo, pues, si tú no estás conmigo, ¿qué pasa contigo? No veo tu mano poderosa, ¿cierto? Entonces, ahí es donde definitivamente Dios tiene que pasarnos por ese desierto. 17. Dice, pero Dios escuchó la voz del niño y el ángel del Señor bajó desde el cielo. Él le dijo, Agar, ¿qué te pasa? No te asustes, el Señor está aquí. El Señor ha escuchado el llanto del niño. Entonces, como podemos ver aquí, ¿quién fue el que propició el milagro? ¿Quién fue el que hizo que los ojos se abrieran de Agar? El niño, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? ¿A través de qué? Del grito. Él gritó y ese grito llegó a los cielos. Ese grito llegó al Padre Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no quedarnos callados en medio de la circunstancia que tú estés viviendo, en medio de esa circunstancia fuerte. Ponte a orar, ponte a pedirle a Papá Dios que te ayude, porque Él es el que tiene la solución de todo. Nosotros no tenemos la solución de nada, pero Él sí la tiene. Y en vez de eso nos lamentamos, ¿cierto? En vez de eso queremos estar acostados, no nos queremos levantar, no queremos buscar de Dios, no queremos saber absolutamente nada de Él, ¿cierto? A veces decimos, no, yo no quiero volver a la iglesia porque Dios no me escuchó. Yo no quiero saber nada de esos hermanitos porque esos hermanitos no han orado por mí, ¿cierto? Pero resulta que la que tiene que orar y los que tenemos que orar somos nosotros. En medio de esa circunstancia que tú estás viviendo, es importante que tú busques de Dios, que te des cuenta que Él está ahí, que Él no te ha fallado, que Él te ha dado una promesa y que esa promesa se va a cumplir en ti tarde o temprano, que de pronto tú no la veas en el momento. Y eso es lo que pasa, nuestros ojos se cierran en medio del desierto, nuestros ojos se nublan y no vemos esa promesa, no recordamos esa promesa porque a esta mujer se le olvidó lo que Dios le había dicho. Entonces vamos al 18. Ponte de pie, levanta al niño y agárralo bien de la mano, de él haré una gran nación. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que Dios volvió y le recordó, ¿cierto? A Agar, que estaba con ella y estaba con su hijo, y que su hijo no iba a ser cualquiera, que iba a ser una gran nación, que él iba a salir de ese desierto iban a salir de ese desierto en el que ellos estaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces el desierto es una influencia para nosotros, ¿cierto? Nos toma tanto que nos hace ver lo que no debemos ver y no nos muestra lo que debemos ver, ¿cierto? Esas promesas que Dios ha hecho, eso que Dios nos ha prometido. Entonces vemos que a Agar se le olvidó absolutamente todo lo que Dios le había dicho. Ella simplemente estaba viviendo el momento. Pero vemos que definitivamente Dios es un Dios propicio, ¿cierto? Él no llega ni antes ni después, sino que llega en el momento exacto. Entonces vemos que definitivamente nosotros debemos confiar en Dios, confiar en sus promesas, recordar. Por eso es que Dios nos tiene que llevar muchas veces al desierto. ¿Para qué? Para que nos confiemos en Dios, para que podamos ver sus grandezas, para que podamos ver sus maravillas, para que nuestra fe aumente. Porque ahí en ese medio del desierto es cuando definitivamente nuestra fe aumenta, porque es cuando de verdad nos ponemos a orar, es cuando de verdad nos ponemos a interceder, es cuando de verdad nos postramos, es cuando nos humillamos ante nuestro Padre Celestial. Y es allí donde definitivamente hay esa respuesta. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Lucas 24:15. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:15: mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Bueno, como vemos aquí, esto sucedió cuando hace 8 días estudiábamos esta palabra, ¿cierto? Hace 8 días el pastor Eduardo nos está enseñando esta palabra, que es cuando el Señor Jesús resucita y es cuando Él se le aparece a unas personas, ¿cierto? Y vemos que dice que estaba caminando con ellos, ¿cierto? Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Él está caminando a nuestro lado, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque en medio del desierto que estamos viviendo, entonces, ¿qué pasa? Nuestra visión está cerrada. Nuestros ojos espirituales están completamente cerrados y no vemos la solución al problema, no vemos la solución a esa enfermedad.
Y no vamos a la fuente del que tiene la solución, ¿cierto? Cuando alguien tiene los ojos cerrados, ¿qué pasa? Nunca ve la solución, ¿cierto? Todos son problemas, todos son dificultades y pasamos de una cosa a otra. Cuando no vemos la solución en nuestros hijos, no vemos la solución en nuestro matrimonio, no vemos la solución en nuestra salud. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están cerrados. Estamos cerrados ¿a qué? A esa palabra que Dios ha dado, a esa palabra que es la que trae vida, a esa palabra que es la que nos levanta, que es la que nos restaura. Entonces, definitivamente vemos que necesitamos que nuestros ojos hoy sean abiertos. ¿Y cuáles ojos? Esos ojos espirituales, ¿cierto? Que no sigamos ahí en medio de ese problema, como estaba esta mujer dando vueltas y vueltas en medio del desierto y no encontraba ninguna solución. Entonces, y a raíz de eso, ¿qué pasa? Que no percibimos la presencia de Dios. Y siempre vamos a ver la puerta cerrada, siempre vamos a ver el problema, siempre vamos a ver la dificultad, siempre vamos a estar completamente tristes, vamos a estar afanosos, vamos a estar desesperados. Y eso no es lo que Dios quiere, por eso es necesario que Él como nos decía en esta alabanza, ¿cierto? Que tengamos un encuentro nuevamente con Él. Vamos a ir a Jeremías 33:3. Dice la palabra del Señor: llámame a mí, que yo te responderé, te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Entonces, ¿qué nos está hoy recordando el Señor? Que es necesario que lo busquemos a Él, que no busquemos al amigo, no busquemos al médico, no busquemos al banco, sino que primeramente tenemos que ir a la fuente que es Él. Y Él nos está recordando que Él tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, que Él tiene promesas especiales y que tu clamor trae respuesta de parte de Dios. Entonces no olvides eso, que tu clamor trae respuesta delante de Dios, que con fe vas a conseguir esa respuesta. De pronto no sea la que tú esperas, porque a veces esperamos esa respuesta siempre que positiva, ¿cierto? Esa respuesta siempre que sea todo de acuerdo a lo que yo quiero. Pero no va a ser así, esa respuesta puede ser sí, puede ser no, o simplemente te va a decir papá Dios, espera que en el tiempo de Él, porque a veces esperamos que en el tiempo de nosotros, ¿cierto? Nosotros queremos todo ya así, rapidito, como varita mágica, queremos que si no, Señor, quiero esto y ¡pum! Ahí ya llegó como el de la lámpara, ¿cierto? Que traía los milagros, no. Con Dios no es así, con Dios hay que tener paciencia, con Dios hay que ser entregados a Él, tener fe. Con Él las cosas no son fáciles. De pronto tú crees que con Él las cosas son fáciles y que Él se va a mover porque tú te hagas pataleta, porque te postres y empieces a llorar, empieces a gritar, así como hacen los niños, ¿cierto? Que se tiran al piso y yo quiero eso, yo quiero esto, yo quiero esto. Y hasta que los papás, ¿qué hacen? Se lo dan, ¿cierto? Pero con Dios no es así, con Dios no, Él no se mueve de esa forma. A Él no le tocamos el corazón llorando, ni lamentándonos, ni haciéndole pataleta, porque Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Él no nos va a dar lo que nosotros no necesitamos, que es como que tal darle a un niño un carro, ¿cierto? Él no sabe manejar y no, porque como él pidió el carro, tome su carro, y no sabe manejar, ¿y qué pasa? Pues se va a accidentar, ¿cierto? Le va a pasar algo terrible. Y entonces, ¿por qué? Porque no está preparado. Por eso es que es necesario pasar por el desierto. Por eso es que es necesario que vivamos lo que estamos viviendo. De pronto tú dices, no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo tengo que estar pasando por esto. Si yo soy santa, si yo todos los días voy a la presencia de Dios, si yo todos los días lo busco, pero ¿de qué forma lo estás buscando? ¿Será que lo estás buscando solamente por el favor? ¿Solamente cuando lo necesitas? Eso es importante que lo tengas claro. ¿De qué forma te estás buscando a Papá Dios cada día? Entonces, la respuesta no es decir ¿por qué a mí, cierto? Sino ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de lo que tú estás viviendo? ¿Por qué lo estás viviendo? ¿Qué necesitas aprender? De pronto a tener más fe, de pronto a hablar con Dios, que es orar, ¿cierto? Orar es hablar con Dios, es contarle todo lo que tenemos en nuestro corazón, todo lo que sentimos, todas esas angustias, todas esas preocupaciones que tenemos. ¿Será que nos hace falta eso? O de pronto nos hace falta estudiar más su palabra, conocerlo un poco más, saber quién es Él, quién es ese papá hermoso, que es ese papá precioso, que tiene la solución de todo y que Él no quiere hacernos daño, sino que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces no lo entendemos, ¿cierto? En medio de ese desierto, ¿qué hacemos? No,
definitivamente Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no se acuerda de mí, Él quiere a otros, pero a mí no. Dice la palabra del Señor que Él no hace acepción de personas, ¿cierto? Entonces es necesario que no dejes que tu boca se calle, que en medio de la dificultad que estás pasando, en medio de ese desierto, el enemigo que quiere que tú te calles, que no hables, que no busques, que no intercedas, que no hables de ese problema con papá Dios, no, Él tiene el control de todo. Entonces, ¿qué debemos hacer para que salir de ese desierto, cierto? Esa es la pregunta que de pronto nos estamos haciendo. Entonces lo primero que debemos hacer es regresar a papá Dios, entender que Él tiene la solución de absolutamente todo, que nada se escapa de su presencia, que si nosotros sin Él definitivamente no somos absolutamente nada. Otra cosa que debemos hacer es estudiar la palabra de Dios, acordarnos de esas promesas que Él nos ha dado, recordar esas promesas, y que cada día cuando tú abras la palabra de Dios, que Él sea tu manual de vida, que cuando tú abres la palabra del Señor, Él te esté hablando allí y te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué estrategia tienes que usar para vencer al enemigo, qué estrategia tienes que usar para que tu vida sea mejor, para que logres alcanzar lo que tú quieres. Lo tercero es orar, ¿no? Decíamos que es importante que no nos callemos, sino que oremos, que estemos siempre ahí en comunión con Él, entendiendo que definitivamente lo necesitamos a Él hoy, mañana y siempre, y que Él está en medio de nosotros en cada circunstancia, en cada cosa que estamos viviendo. Y otra cosa es hablar mejor, ¿cómo les explico? Mejor dicho, que cada día yo recuerde esas promesas. Y que el enemigo me está diciendo, uy, estás fea, estás horrible, pero ¿qué me dice papá Dios? Que yo soy, ¿qué? La niña de sus ojos, ¿cierto? Que soy su mayor tesoro. Entonces, cuando tú te estés, mejor dicho, hablándote a ti mismo, tú tienes que tener clara la palabra de papá Dios y entender de que tienes que combatir lo que el enemigo te está diciendo, esos dardos que te está mandando. Entonces tú tienes que combatirlo ¿con qué? Con la palabra. Pero si no conoces palabra, si no sabes las promesas de Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces por eso nosotros aquí en este ministerio siempre inculcamos que es importante saber de la palabra, ¿cierto? Conocer la palabra, estudiar la palabra, porque Él es nuestro manual de vida y definitivamente necesitamos ser llenos de esa presencia. Vamos a ir a Salmos 42, 6. Dice la palabra: Dios mío, estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar, desde esta pequeña colina donde está el monte Hermón y el río Jordán. Vamos a ir al 11. Porque tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto, confiaré en Dios y le agradeceré por haberme salvado. Entonces, si ve que aquí nos está diciendo la palabra que nosotros lo que debemos es confiar en Dios, saber que Él tiene el control de todo y que Él es nuestro Salvador, que Él dio su vida por ti, por mí, que definitivamente nada se escapa de Él, que si Él dio lo máximo que fue a su Hijo para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros seamos salvos, ¿será que hay algo imposible para Él? ¿Será que hay algo que Él no puede hacer? Claro que no, porque para Él todo es posible, dice la palabra de Dios, que para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Y no pienses que Dios se ha olvidado de ti, no pienses que Dios no perdona tus fallas, no perdona tus faltas, porque nosotros como humanos siempre vamos a fallar, ¿cierto? Y por eso a veces no nos acercamos a papá Dios, porque creemos que somos indignos, porque creemos que no somos merecedores de esos favores, de esas cosas que Él tiene para nosotros. Pero no pienses eso. Él siempre está dispuesto, Él siempre está con sus brazos abiertos a esperar de que tú llegues allí a donde Él está, como ese papá, cierto, precioso y hermoso, como tenemos que ser esos hijos que llegamos a Él, sencillos, por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser como niños. ¿Cómo son los niños? Los niños llegan con confianza, ¿cierto? Llegan de una vez diciendo, ay, estoy triste, o estoy alegre, o necesito esto, ¿cierto? No, ellos no se ponen con una cantidad de discursos, ellos no se ponen con una cantidad sino que llegan con toda confianza allí ante su padre, ante su mamita, ¿cierto? Y para terminar vamos a ir a Juan 7:38.
¿Qué dice la palabra del Señor? Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Entonces, como podemos ver, definitivamente necesitamos volver a Él, ¿cierto? Los que se han alejado de Él y de pronto los que no lo conocen y están escuchando este mensaje, es necesario que lo conozcas, es necesario de que te rindas ante Él, porque dice que de nosotros depende, ¿cierto? Definitivamente nosotros tenemos el control de la situación, si queremos volver a nuestro Padre Celestial o queremos estar ahí, dando vueltas. ¿En dónde? En el desierto, Señor. Porque dice la palabra del Señor que de Él salen ríos de agua viva, ¿cierto? Él es el que nos da esa agua para seguir adelante, nos da ese valor, nos da esa valentía. Entonces, es importante que busquemos de esa agua viva, no del agua que ofrece el mundo, no de esa agua que nos va a volver a dar sed, ¿cierto? De esa agua que nos daña, de esa agua que nos lastima, sino de esa agua viva que es el Señor Jesús. Entonces este es el mensaje de hoy, que necesitamos más de Él, ¿cierto? Que necesitamos de su presencia. Por eso vamos a colocar nuevamente esta alabanza preciosa que estábamos escuchando a lo último, que necesitamos de ese Dios vivo, de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso, para que nuestra vida definitivamente cambie, para que seamos libres. Papito hermoso, en esta mañana, Señor, en este día, queremos entregarte lo mejor de nosotros, Señor. En este día entendemos que necesitamos de ese Dios vivo, de ese gran yo soy, que necesitamos estar cara a cara contigo, Señor amado, que definitivamente tú eres el que tienes el control, tú eres el que tienes esa respuesta que necesitamos a esa situación que estás viviendo, a esa situación de enfermedad, a ese dictamen que te dio el médico de que ya no hay nada que hacer, así como pensaba esta mujer Agar, ya no hay nada que hacer, mi hijo se va a morir, pero Dios salió al encuentro, ¿cierto? Por eso necesitamos estar en ese encuentro. Tú que estás pasando por ese momento de angustia, de desespero, Dios te dice que es necesario que vuelvas tu corazón a Él, que es necesario que vuelvas a tener ese encuentro personal con Él, que es necesario que estés lleno del gran yo soy, porque Él es el que tiene la respuesta, porque no hay otra respuesta más grande y poderosa que la que Él da. Por eso dice su palabra que ¿a quién más iremos si solamente Él tiene palabra de vida? Si que solamente Él es el que tiene el control de todo. Por eso lo importante es que estemos cara a cara con Él, que es que seamos sinceros, que lo busquemos de todo corazón, que nos demos cuenta que definitivamente lo necesitamos a Él hoy, mañana y siempre, que podamos morir a todo lo que nos ofrece el mundo, a todas esas cosas que no tienen respuesta, a todas esas cosas que el enemigo ha querido colocar en nuestra mente. Busquemos del gran yo soy. Él es el que tiene esa respuesta en lo que tú estás viviendo. No lo olvides, Él es el que tiene esa respuesta. Hoy te pido que te postres ante Él, que reconozcas que lo necesitas, que definitivamente es necesario que salgamos de ese desierto, que no sigamos dando vueltas, que todo depende de nosotros cuánto queremos estar ahí en ese desierto, que nada nunca nos va a saciar, solamente el único que nos sacia es el que tiene esa agua de vida, esa agua que trae, que nunca más nos va a volver a dar sed, esa vida que trae vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, que definitivamente nada fluye si Él no está en nuestras vidas. Es importante que lo entiendas en esta mañana. Él nos quiere hablar, Él quiere que salgas de ese desierto, pero tú tienes definitivamente la autoridad y el poder para salir con la ayuda del Espíritu Santo, pero si no lo tomas en cuenta, no hay nada que hacer. Papito hermoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque definitivamente te necesitamos hoy, mañana y siempre. Gracias porque definitivamente hoy tú nos estás diciendo que no estamos solos, que en medio de este desierto que estamos viviendo tú estás ahí y que tú nos vas a rescatar, que tú nos vas a levantar, que tú nos vas a dar esa agua viva que tanto necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada persona que se encuentra en este auditorio, cada persona que nos está escuchando, Señor, que seas tú obrando en su mente, en su corazón, para que esta persona vuelva a buscar de ti, Señor, que se dé cuenta que tú eres el que tiene la solución para salir de ese desierto. Gracias, papito hermoso, por tu palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, ahora vamos a ir a ese momento en el que vamos a dar la conclusión
y vamos a dar el reto, ¿cierto? Esta semana vamos a poner esta palabra en práctica, vamos a poner esa palabra por obra, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a ir a ese momento también en el que vamos a ofrendar, en el que vamos a dar lo mejor de nosotros, porque primeramente hemos ofrendado nuestro corazón y luego vamos a ofrendar de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces, con ustedes, el pastor Edward. Bendecida semana, familia. Bueno, amada familia, hoy Dios nos ha hablado claramente por medio de esta palabra que nos trajo la pastora Marisol. En los momentos difíciles, en aquellos momentos en los que todos estamos viendo oscuro, tenemos que clamar al Señor. Dice en Jeremías 33 que si clamas a mí, yo te responderé. ¿Qué hizo este niño cuando estaba ahí con Agar? La madre lo dejó solo y la palabra dice que escuchó a este niño. Escuchó esa voz que salía de adentro de él. ¿Quieres una respuesta a tu vida? ¿Quieres una respuesta? Pues hoy te doy la conclusión de esto. Clama al Señor. Búscalo para que Él te dé la respuesta que tú necesitas, para que Él sane tus heridas, para que Él pueda darte esa agua de vida. Porque cuando este niño clamó al Señor, ahí fue que los ojos de él y de su madre fueron abiertos para ver esa agua que ellos necesitaban, esa provisión que ellos necesitaban. Y si necesitas en este momento una provisión para tu alma, para tu corazón, para tu mente, para tu vida, clama al Señor. Esa es la conclusión de la conclusión y que debemos clamar al Señor, que debemos estar constantemente buscando del Señor. Y la práctica para esta semana es: mira las promesas, abre tus ojos y clámale al Señor por esas promesas que tiene, que Dios te ha dado, que Dios te ha dicho. Comienza a clamarle al Señor. Dios ha dicho que tú serás de bendición para otros. Comienza a buscar al Señor, comienza a clamarle y comienza a poner en práctica eso que Dios te ha dicho. Bueno, amada familia, pongámonos en pie, pero antes de orar por la ofrenda, quiero enviar un saludo a estas personas que nos están viendo por estos medios, allá en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en El Salvador, en Perú, en Chile. Un abrazo grande de amor, vida y transformación. Su iglesia, la casa de Dios, tu casa. Un saludo gigante a aquellas familias, a la familia Parra, a la familia Rodríguez, a la familia Castillo, a aquellos que nos están viendo en todas partes de Colombia y del mundo, porque no sabemos hasta dónde llega esta palabra por estos medios, y queremos enviarles un saludo inmenso. Acuérdense, clamen al Señor. Dios tiene la solución para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes sobre cada uno de nosotros. Por eso a veces llegamos a esos desiertos, y Dios quiere hoy, en esta mañana, que hoy levantes esa ofrenda que tienes para Él, que levantes la mejor ofrenda para Él, que es tu corazón, que es tu vida. Levanta esa ofrenda e inclina tu rostro ahí donde tú estás. Señor, hoy yo te pido, Señor, que bendigas cada corazón, cada mente, cada familia, Señor, que ha venido a este lugar, cada familia que nos está viendo por este medio, cada persona que hace parte de esta gran familia de amor, vida y transformación, Señor. Yo te pido hoy que los bendigas, que multipliques, Señor, en gran manera y en sus corazones, Señor, la gracia tuya, Señor, sobre cada uno de ellos. Yo te pido hoy, Señor, que
cada dador alegre, Señor, cada persona, Señor, que ha apoyado este ministerio, Señor. Tú, Señor, sea fluyendo sobre su vida, Señor. Yo te pido, Señor, que cada ofrenda, cada diezmo, cada oración, Señor, no se quede ahí, Señor, sino que sea multiplicada, Señor, al 100 por 1, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice estas ayudas, bendice estos apoyos a este ministerio, Señor. Porque gracias a esos apoyos, gracias a esas personas que han estado ahí, Señor, que tú has tocado sus corazones, Señor, gracias a que tú has tocado sus corazones, este ministerio sigue en pie. Gracias a ti, Señor. Y por eso hoy yo te pido, Señor, que cada persona sea bendecida de una forma exuberante, como solamente tú lo sabes hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Sigue. Bueno, amada familia, estamos ya llegando al final y queremos enviarles un saludo inmenso, recordarles que por favor compartan, suscríbase, si tienen peticiones pueden escribirnos ahí, chatear por el chat de este video y enviarnos sus peticiones para que nosotros oremos por sus peticiones. Amada familia, el Señor va a hacer cosas grandes esta semana. No se les olvide, clámenle, pídanle, hablen con Él. Dios está con sus brazos abiertos esperándolos a cada uno. Dios va a hacer grandes cosas en esta semana. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté esta semana con ustedes, esté hoy y siempre sobre cada uno de ustedes, y el Señor los bendiga grandemente. Mil bendiciones, amada familia. Un abrazo.